Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Dios me lo guarde y me le multiplique de bendiciones. Y Dios le agradece a usted también y a usted, por escuchar palabra de Dios. Palabra de Dios para usted. Toda la honra y toda la gloria es de Dios. Quien le manifiesta la palabra de Dios es el siervo de Cristo. Y el mensaje del día de hoy es: yo quiero ser como tú. Yo pregunto, ¿usted quiere ser como el Señor Jesucristo? Y todos me dirán, yo quiero ser como el Señor Jesucristo. Pero yo le quiero manifestar, primero, antes de ser como yo quiero ser como Jesucristo, quiero que considere estas palabras de Dios para usted. En Santiago, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice primero Dios así: si tú quieres ser como yo. Y le hace recordar esta situación. Y dice así: dos cosas que le hace reconocer a Dios a usted: la venida de Cristo y su ciclo de vida en esta tierra. Pero Dios lo hace con amor, para que usted esté atento y preparado y listo en los dos acontecimientos que pueden acontecer hoy. Santiago capítulo 4 versículo 13 dice: vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y ganaremos. Cuando el versículo 14 dice: cuando usted no sabe lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida?, dice Dios. Ciertamente es neblina que se parece un poco de tiempo y luego se desvanece. Así somos nosotros en este mundo, como la neblina. Se aparece y luego desaparece. Y también el arrebatamiento de la iglesia. Con esto le quiero decir es para que tome las cosas en serio con el Señor Jesucristo. Y ser responsable nuestra vida diaria delante de su presencia para aprender a ser como Él. Y es necesario tener en cuenta estos dos acontecimientos y, como Dios dice bien claro, cuando no sabéis lo que será mañana. Dios, en primer lugar, nos manda a ser sabios. Después de esto, nos manda a ser sabios. Y claramente dice así en Proverbios 4. Proverbios 4 dice claramente el Señor. Claramente dice el Señor así en esta forma. Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío, y si es mujer, hija mía, estás atento a mis palabras
Inclina tu oído a mis razones, si quieres ser como yo. Que no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida, vida a los que las hallan, y medicina a todo tu cuerpo. Y medicina a todo tu cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Que tus ojos miren lo recto y tus párpados que mira adelante. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y aparta tu pie del mal, y todos tus caminos serán rectos. El Señor dice en Proverbio 8, versículo de 9. Todas de lo que te estoy hablando son rectas al que entiende, y razonable a los que han hallado la sabiduría. Recibid, terminen de, es un decreto, recibid mi enseñanza, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto puedas desear en esta vida, en este mundo. Y dice enfáticamente, yo soy la sabiduría y yo habito con la cordura. Quiere decir que yo habito contigo y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Y también la boca perversa, también yo aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está el buen consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Y yo amo a los que me aman. Y también los que me hallan temprano. Yo me manifiesto a los que me buscan temprano. Ahora pues, hijos míos, si es mujer, hija mía, oíme. Bienaventurados los que guardan mis caminos y atendé el consejo y sé sabio. Y sé sabio y no lo menosprecie. Terminen de, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor mío. Lo dice Dios. Dios nos está aconsejando y nos está... ¿Qué nos dice Dios? Que nuestra vida es como una neblina y que busquemos primero su sabiduría, su inteligencia para alcanzar el favor, y hallar la vida en Él. Dios sumamente sabio y sumamente inteligente para que usted sea, Él quiere, y como usted quiere, ser como Él. Pero para ser como Él, aparte que nos está diciendo que en esta vida es corta
y que lo busquemos a Él, porque Él es el sabio y inteligente para caminar en este mundo. Es necesario el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo. Y es necesario que el Espíritu Santo habite y more en usted para que usted pueda hacer como Él. Dice así en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese quiere decir que usted se va a hacer como Él espiritualmente. El espíritu de Él, hay un vínculo perfecto, hay una intimidad con su espíritu para poder ser como Él. Y dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos, para que usted sepa lo que Dios le ha concedido. Y dice también Dios que Él nos enseña no con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no puede percibir, o la mujer natural no puede percibir las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él o para ella son locuras y no las puede entender. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso dice el Señor bien claro. ¿Cómo dice el Señor bien claro? ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y es que el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Y dónde está? Me pregunta eso. Eso está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y lo anterior era 1 Corintios, capítulo 2, versículos 2 y 13. ¿No sabéis que usted es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en usted? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque él, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es bien seria las cosas. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en usted? El Espíritu Santo es Dios y mora en usted. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él o Dios le destruirá a ella si es mujer. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y nadie se engañe a sí mismo. Eso quiere decir que la sabiduría tuya no va compatible con la mía. Por eso adquiere mi sabiduría, adquiere mi inteligencia. Yo soy, dice el Señor Jesús. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y otra vez dice el Señor que el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Son vanos. Pero usted es de Cristo y Cristo de Dios. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 5, nuevamente, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huí de la fornicación, huí
¿No sabéis que los injustos no entrarán al reino de Dios? Y al ladito dice, no erréis. Y cuando dice no erréis, ¿qué significa? Que no te hagas suposiciones, no te hagas conjeturas. Porque los fornicarios, los adultos, los idólatras y los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores y todo aquel que comete pecado, heredarán, no, ellos no pueden heredar el reino de Dios. Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Eso quiere decir que usted ya no se pertenece. El dueño total, cuerpo, alma y espíritu, el dueño y amo y Señor y Dios y Redentor de su vida es el Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia. Porque en Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Así que Dios nos está diciendo, tu vida es como una neblina, que vayamos buscando a Él con sabiduría, con inteligencia, porque Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, y nosotros tenemos que adquirir eso para poder vivir y ser como Él. Y para ser como Él necesitamos el Espíritu de Cristo, y lo que son, y todo aquel que pertenece al Espíritu, que tiene el Espíritu de Cristo, le pertenecen a Él. Y aquí la Biblia nos dice, va bien claro, en Romanos, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo dice el Señor. Entonces, cuando ya usted ya tiene el Espíritu Santo morando en su vida, usted ya comienza a nacer de nuevo. Y como tiene el Espíritu Santo, que son las arras de su redención, está sellado. Está sellado. Usted tiene el sello de Dios en su vida. Y eso es lo que hay que cuidar. Y eso es lo que prevalecer. Y para cómo cuidarlo, siempre teniendo el vínculo perfecto con el Señor Jesucristo. El vínculo perfecto y de amor es con el Señor Jesucristo para llegar al Padre, para llegar al cielo. Pero el Señor Jesucristo nos dijo bien claro que teníamos que ser como Él, sí. Pero teníamos que ser como Él, empezando a ser como niños. En Mateo 18 dice el Señor, Mateo capítulo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso de en medio de ellos. Y nos dice, y les dijo a ellos, como nos dice a nosotros actualmente, de cierto te digo. Y eso quiere decir, lo que realmente te estoy diciendo es en serio y es real lo que te digo. Que si no te volvéis, que si no te volvéis como niño. Segundo, y no te hacéis como niño, no entrarás en el reino de los cielos. O sea que para hacerse como Él, tenemos que sernos como niños. Tenemos que volvernos como niños y hacernos como niños para que puedas entrar al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille
como este niño, Él es el mayor en el reino de los cielos. Está claro, Dios lo dice así. ¿Y cómo es un niño? Inocencia pura, inocencia pura. Él ni conoce lo que es fornicación, adulterio. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Él no conoce lo que es, ¿cómo le puedo decir? Lo que significa pecado. Usted pregúntele a un niño que es un pecado, no sabe. Por eso hay que instruir, y dice el Señor, instruye a tu niño, instruye a tu hijo, en todo tiempo, en todo momento. En todo tiempo, en todo momento, para que cuando sea grande no sea parte de Dios, no sea parte de todos los principios de Dios y aprenda a vivir en amor, en temor de Dios y en obediencia absoluta hacia Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios. ¿Qué más dice Dios? Que para ser como Él tenemos que tener amor. Pues. Y usted para obtener amor necesita de Dios porque Dios es amor. Y la Biblia dice así, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo. En esto conocemos que permanecemos en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Primordial, es vital, es necesario, es fundamental. El Espíritu Santo es Dios morando con usted. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo al Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en usted y Él en Dios. ¿Está claro? Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con usted y para con todos nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Quiere decir que usted permanece en Dios. Tiene al Padre, tiene al Señor Jesucristo y tiene el Espíritu Santo en su ser, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y eso tiene que ser resplandeciente y santo. Su cuerpo y su alma y su espíritu le tienen que pertenecer totalmente, incluidos sus 5 sentidos, al Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el Señor? Si tú quieres ser como yo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso está en Mateo 11:29. Yo le quiero decir la verdad. La humildad. Nosotros, y eso lo puede encontrar usted con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo. Nosotros por naturaleza somos personas egoístas, orgullosas, vanagloriosas, rascarrabia. A veces sí, a veces no. Pero es por eso que hay tantos problemas de relacionamiento entre los seres humanos. Pero Jesús dijo bien claro, aprended de mí, y termina en D, aprended.
O sea que es un decreto. Si queremos ser como Él, tenemos que juntarnos como Él. Que soy manso y humilde de corazón, y yo te haré descansar. El apóstol Pablo nos escribió que los cristianos tenemos que tener este mismo sentir. Eso está en Filipenses 2. La misma actitud de Jesucristo. Era de entrega, de humildad, de servicio y de obediencia completa, sí, completa, obediencia completa hacia nuestro Padre Celestial. Y tenemos que aprender mucho de Él. Y yo les quiero decir, una persona humilde, siendo Dios, no se quiso para nosotros como orgullo, como Dios. Antes es la humildad de corazón que nos hace vivir en paz con Dios y con los demás. Para así encontrar el descanso interior. Y sobre todo agradar a Dios en todo, obedeciendo sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Y esa es una actitud de obediencia hacia Dios, de sometimiento, de sujetarnos a Dios. Por eso que Dios al altivo lo mira desde lejos. Y entonces cuando usted ya comienza a tener el Espíritu de Cristo en su vida, Dios en su vida, el Espíritu Santo, usted comienza, como usted anda espiritualmente, porque usted está unida al Señor, usted está unido al Señor, ya comienza a ver los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad. Aprende a ser bondadoso, aprende a ser bondadosa, fidelidad con Dios, y eso es fe en Dios, confianza en Dios, creyéndole a Dios. Humildad es mansedumbre y más que todo dominio propio, porque Dios le da un espíritu de valentía, mas no de cobardía, para seguir adelante con todas las circunstancias que se le presente, con todas las tormentas que se le presente. Pero usted aprende a ser como Él. ¿Y qué dice el Señor más claro? ¿Qué dice el Señor más claro? A ver, en Primera de Juan, capítulo 1. En Primera de Juan, capítulo 1, el Señor dice bien claro. Perdón, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y así nos dice Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo, o estas cosas os anuncio, para que no pequéis, Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo por los injustos. Y Él, el Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos, escuche bien, y en esto sabemos que usted le conoce a Él, y todos vosotros le conocemos a Él, pero si guardamos sus mandamientos. Y aquel que no obedece a sus mandamientos, a sus decretos, a sus estatutos, lo contrario, ¿cuál sería? Que no lo conoce. Y Dios también dice así: yo conozco a mis ovejas, y las llamo por su nombre. Entonces quiere decir que
La persona que no obedece no ha conocido a Dios. El que dice yo le conozco y no guardamos sus mandamientos, lo dice la Biblia, lo dice Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, como Cristo, obedece, yo quiero ser como tú. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado. Por eso es que estamos con Él. Por eso es que estamos con Él. Es claro, es contundente, es claro, es la luz de la palabra. Ahora, el que dice, o la que dice, si es mujer, que permanece con Él, en Él, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Yo quiero ser como tú. En usted está la decisión eterna, el caminar eterno y la vida eterna que Dios ofrece para cada uno de nosotros, si queremos ser como Él. Ahora, si queremos ser como Él, como Dios nos manda, en Efesios capítulo 5, sé imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5 capítulo 1, sé imitadores de Dios. Así que si usted quiere ser como Cristo, tiene que ser como hijo amado. Y si es mujer, como hija amada. Y andad, terminen de decreto, estatuto, y andad en amor, como también Cristo nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, al Padre, en olor fragante. Entonces usted también tiene que ser olor fragante al Padre, sometiéndose y ser humilde como Cristo. Por eso dice el Señor, porque en otro tiempo era usted tiniebla, pero ahora soy hijo, luz, soy luz en el Señor. Y así que anda como hijo de luz. Yo quiero ser como tú. Bueno, así que mira con diligencia que andes, no como necio, sino como sabio como yo. Así manda el Señor. ¿Qué más dice el Señor? Y aprovechando bien el tiempo, porque los días actualmente son muy malos, rotundamente malos. Por lo tanto, no seas insensatos, sino entendidos en el cual sea la voluntad del Señor. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabándole a Dios, al Señor en vuestro corazón. ¿Y qué más dice el Señor? Que ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente y teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y también por la dureza de su corazón. Así que, ¿qué más dice el Señor? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús.
La palabra de Dios del día de hoy fue: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y antes de olvidarme, también dijo el Señor, es necesario que Él crezca en nuestra vida y que nosotros menguemos. Yo quiero ser como tú, somos como Él. En el nombre de Jesús, palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.